Bien, estamos de vuelta este viernes 13 del mes de diciembre, año 2019. 18 días para terminar el 2019. Tengo una información aquí que me pide un amigo que nos sigue que suministremos. Nos dice que la Liga de Golf Guavapol invita a la comunidad golfista a participar en su clásico Bike Fight dedicado al ingeniero Héctor Ten. Eso es el próximo 18 de este mes de diciembre. Es un evento interesante, nos dice. Así es que lo saben ya la comunidad de golfistas de que este evento se va a llevar a cabo y se va a realizar en Guavaberry, aquí en la zona este de la República Dominicana. Pues tenemos hoy, esta mañana, con nosotros a Horacio Ramírez y Rafael Espinal de la empresa Caribbean Liquid Sugar, que han venido a hacernos un planteamiento. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mira, nosotros hemos venido aquí a Color Visión, a este programa, porque hay una situación que se presenta en el Congreso de la República que afecta directamente no solo a Caribbean Liquid Sugar, que es una empresa de zona franca que produce derivados de azúcares, jarabes de glucosa, de fructosa, jarabe de glucosa y fructosa combinado, y otros productos, incluso de más avanzada generación, como por ejemplo los llamados prebióticos. En el Senado cursa el proyecto de ley de aduanas. En el proyecto de ley de aduanas es un proyecto orgánico que establece toda la normativa del funcionamiento de las aduanas en la República Dominicana. Ese proyecto de ley hace años que se conoce en el Congreso, más de 8 años, creo que desde los tiempos de Coco. Ese proyecto se sometió, después de muchas discusiones, parecía que había un consenso sobre el proyecto de ley de regulación de la Dirección General de Aduana y de todo el marco normativo, lo cual naturalmente es loable. Sin embargo, a último momento se introdujo un artículo, o dos artículos más bien, en el proyecto de ley que no tienen directamente nada que ver con la normativa de la Dirección General de Aduana, con el propósito de limitar el mercado nacional de azúcar. El mercado de azúcar es un mercado muy regulado, es un mercado que tiene, las importaciones están limitadas al país al momento en que no haya suficiente azúcar por parte de los ingenios nacionales. Y la regulación la establece el INAZÚCAR. Sin embargo, los productos derivados de azúcar, por ejemplo los líquidos como estos jarabes y mieles, algunos otros productos muy específicos que no son solamente derivados de azúcar de caña, sino de otros azúcares, entran libres de esa regulación azucarera, pagando los aranceles correspondientes de acuerdo al Código Arancelario. Se ha introducido un artículo, el artículo 393, que es un artículo, como les digo, que no tiene directamente que ver con el funcionamiento de la Dirección General de Aduanas, para darle el tratamiento que tiene el azúcar granulada a esos derivados líquidos. La empresa Caribbean Liquid Sugar produce jarabes desde zona franca. Cuando vende en el mercado local se introduce pagando 14% de arancel, pagando el 3.5% que establece la ley de zona franca a los productos que se venden en el mercado local, es decir, un 17.5%, y suple a empresas importantes en el país, por ejemplo, como Vinícola del Norte, como Ambet, laboratorios farmacéuticos locales que la usan para su jarabe. Y con esta disposición, entonces no podría vender esos jarabes en el mercado local. Además, limitaría la importación de jarabes provenientes de cualquier parte del mundo y particularmente afectaría al DERECAFTA, que puede importarse jarabe desde los Estados Unidos o de Centroamérica, el acuerdo con la Asociación Europea. El ministro de Hacienda envió una carta al senador Charles Mariotti el día 8 de agosto, en la cual en esa carta establece las dificultades que generaría
la aprobación de este artículo con organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio o con los Estados Unidos o los países de Centroamérica. Y en su último párrafo, el ministro de Hacienda dice, en conclusión, el Ministerio de Hacienda entiende que no existe la necesidad regulatoria de incluir los referidos artículos en la política comercial del país, en una ley nacional de la entidad recaudadora, cuando ya existen marcos regulatorios a nivel internacional, como la OMC, que regulan este tipo de comercio, y particularmente el caso del azúcar. No es recomendable que en una ley que se usará para la administración de la aduana incluya elementos de política comercial y arancelaria. Esta carta, no obstante haberle enviado el ministro de Hacienda, no ha servido para mucho porque ya el Senado aprobó este proyecto en el Senado y está ahora en la Cámara de Diputados. Y hay una diferencia fundamental entre los azúcares sólidos. Es decir, que pudiera salvarse la situación todavía. Pudiera salvarse la situación en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Y es importante, y yo me hago acompañar de Horacio Ramírez, que es un técnico especialista en industria alimenticia, con años de experiencia aquí en Puerto Rico, una persona documentada, para que de alguna manera explique la diferencia que hay entre un producto que es azúcar propiamente y lo que son los derivados de azúcar que tienen un proceso industrial que además en el caso de esta empresa en particular genera empleo en el país, genera transferencia tecnológica. Entonces yo quisiera, Horacio, explicar esa diferencia y lo que tecnológicamente significa tener una industria de esta naturaleza en el país que incluso transforma procesos industriales a niveles realmente ya más sofisticados. Sí, adelante, cuéntanos. Sí, Caribbean Liquid Sugar fue formada en el año 2006 y actualmente tiene 13 años en el mercado local y de exportación. Aparentemente se han dicho informaciones como por ejemplo que nosotros allí en la empresa lo que hacemos básicamente es mezclar agua con azúcar. Para hacer un proceso para utilizarse en la industria de alimentos, nosotros tenemos que pasar 8 horas en diferentes etapas para poder lograr un producto que no tenga ningún tipo de interacción con las formulaciones que hacen los industriales. Por ejemplo, nosotros comenzamos con una disolución del azúcar a alta temperatura, después hacemos un proceso de filtración y de decoloración. La filtración, la última filtración que hacemos es alrededor de un tamiz de 0.75 micras, que inclusive bacterias que tienen valores entre 1 y 3 micras de tamaño son retenidas por estos tipos de filtros. Y luego, posteriormente, nosotros lo almacenamos, bajamos previamente la temperatura a menos de 40 grados centígrados para evitar que el producto nuevo, esta sacarosa líquida, que va al mercado muy exigente de las bebidas, de los refrescos en sentido general y otros productos, le permita a ellos que no haya ningún tipo de problemas en esa bebida al llegar al consumidor. ¿Ustedes solo suplen al mercado local? Nosotros suplimos al mercado local y de exportación. No solamente sacarosa líquida o azúcar líquida, sino tenemos también jarabes invertidos. Por ejemplo, aquí tenemos varias empresas de alto nivel, como por ejemplo, me voy a permitir mencionarla, como Sigma Alimento, Goya Santo Domingo, que consumen anualmente jarabes invertidos. O sea, son unos jarabes que a partir de la misma sacarosa, de la misma azúcar de caña, mediante un proceso bioquímico y de intercambio iónico, se separa la molécula de la sacarosa en 2 moléculas sueltas que se llaman glucosa y fructosa. Y esto le da una característica muy diferente porque permite que los productos que se hagan con este jarabe prolonguen su vida útil. Por ejemplo, un pan que dura generalmente 7 días, 8 días, puede durar hasta 12 y 13 días. Igualmente, un helado que se haga con este tipo de producto va a prolongar su vida útil y va a permanecer suavemente durante un tiempo más
largo, cosa que no produce la sacarosa como tal. Por otro lado, es sumamente importante que este producto se mantenga en el mercado, porque le permite a muchos industriales utilizarlo de manera muy positiva, donde, por ejemplo, cuando se hacen néctares de frutas, que es una mezcla de frutas con agua, con unos estabilizantes, ácido cítrico, etcétera, le permite entonces que ese sabor de esas frutas se ponga por encima de la misma sacarosa. La sacarosa tiene la desventaja en ese sentido de que no permite que sobresalgan los sabores que se pongan en contacto con ella. Sin embargo, cuando son jarabes invertidos, la glucosa y la fructosa tiene esa propiedad. Perdone, quiero brindarle una taza de café Santo Domingo a esta hora, tanto a don Horacio como a Rafael. Buenos días. Buenos días. Carolina, buenos días. Mire, es posible que ustedes puedan ir a la Cámara de Diputados ya debe haber recibido, obviamente, por el tiempo, el proyecto del Senado de la República. Es posible que ustedes puedan tener la oportunidad de plantear esto ante la Cámara de Diputados, que le den un espacio para que quizás ellos puedan reparar el error o la dificultad que se puede generar a partir de no observar ese tipo de señalamiento que hace el Ministerio de Hacienda. Sí, mira, la Cámara de Diputados introdujo en agenda el pasado miércoles el proyecto y nombró una comisión mixta de diputados. Usted fue diputado, ¿no? Yo fui diputado. Usted tiene sus relaciones ahí, seguro. Tengo mis relaciones ahí y trataré de acercarme a la comisión con el señor Horacio y otros técnicos que estamos trabajando para aclarar este tipo de dificultad que se puede presentar a la Cámara y poner en auto a los diputados sobre los problemas que podría causar este proyecto de ley, no solamente a la empresa Caribbean en particular, sino al país, porque fíjense una cosa, un país que es signatario de acuerdos internacionales no puede unilateralmente cambiar las condiciones en las cuales un producto entra al país, porque el régimen de los acuerdos internacionales está por encima de una ley local y tiene que ser notificado, ya sea la Organización Mundial de Comercio, ya sea el organismo competente como el Departamento de Comercio en los Estados Unidos o los ministerios de Centroamérica, en el caso del acuerdo de ERE-CAFTA, o ante la Unión Europea, la Comisión Europea, para establecer cambios de esta naturaleza. Y fíjate lo siguiente, el mercado azucarero nacional es un mercado protegido y es natural porque es una industria histórica dominicana. Sin embargo, esa protección no puede ser de tal naturaleza que limite el desarrollo de otras industrias. Otras industrias, por ejemplo, mire, el propio periódico, uno de los periódicos nacionales, el periódico ya ha publicado varios artículos sobre este caso y establece que el precio de azúcar como insumo aumentaría con la ley de aduanas. Es decir, tú estás perjudicando una industria nacional de mermeladas, de productos que utilizan jarabes, como ha dicho Horacio, de jugos, de industria farmacéutica, de industrias de diferente naturaleza, y esto además tiene el inconveniente que se transfiere al consumidor local, porque al final de cuentas el consumidor local el que estaría limitado a pagar el precio adecuado por productos y la calidad adecuada por productos que usan este insumo industrial. Esa es la advertencia que queremos hacer. ¿Ustedes son los únicos que fabrican este tipo de productos o hay otras empresas dominicanas que hacen lo mismo? No, el resto del consumo es importado. Es importado de los Estados Unidos, es importado de México, una parte de ese consumo. Nosotros somos la única empresa local, aunque el papel de Caribbean Liquid Sugar no es el mercado local. El mercado de Caribbean Liquid Sugar es el mercado de exportación. Las ventas locales son unas ventas marginales. De hecho,
El mercado local de azúcar es un mercado de unas 300.000 toneladas. Y Caribbean Liquid Sugar y las importaciones no llegan a 15.000 toneladas. Es decir que la participación de las importaciones y de los productos que vende esta empresa en el mercado local son apenas un 5% de todo el mercado. Pero es un 5% de productos especializados, de un tipo de azúcar que no es propiamente el azúcar granulada que consumimos nosotros diariamente. De modo que no es que se están produciendo ventas masivas que afecten la industria azucarera, sino que se está produciendo un producto para un nicho de mercado muy especializado, el cual se vería afectado sustancialmente si tiene que usar un azúcar granulado y hacer procesos industriales para lo que ellos no están preparados. Esa es la preocupación, no solo desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de la industria alimenticia, en la cual, por ejemplo, Horacio ha sido un consultor durante muchos años de varias empresas locales que utilizan este tipo de insumos. Bueno, le agradecemos que hayan venido, esperemos que con lo que han planteado y con la gestión que puedan hacer ante la Cámara de Diputados el asunto pueda ser convenientemente resuelto. Así que gracias a Horacio Ramírez, Rafael Espinal de Caribbean Liquid Sugar por habernos acompañado. Vamos a publicidad, estaremos conversando en breve con Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. En la fabricación de electrodomésticos, American es calidad, con tecnología